Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo fue testigo de uno de los juicios más significativos en la historia de la humanidad, los juicios de Nuremberg. Estos juicios marcaron un hito en el derecho internacional y establecieron precedentes cruciales para el procesamiento de crímenes de guerra. Fueron juzgados los líderes políticos, militares y económicos del Tercer Reich, incluyendo a varios generales alemanes. Este video profundiza en los crímenes cometidos por estos generales, el juicio que se llevó a cabo y el panorama general de la época. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti, con cada capítulo de la historia desconocida de la guerra. Comencemos. Los generales alemanes fueron responsables de una amplia gama de crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes incluían genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y conspiración para cometer estos crímenes. A continuación se detalla algunos de los crímenes más notorios. Uno de los crímenes más atroces cometidos por los generales alemanes fue el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos, así como de millones de otros considerados indeseables por el régimen nazi, incluyendo gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos y homosexuales. Los generales jugaron un papel crucial en la implementación de la solución final. El plan nazi era exterminar a los judíos de Europa. Los generales alemanes también fueron responsables de numerosas violaciones de derechos de guerra. Esto incluía la masacre de civiles, la toma de rehenes, el uso de trabajo forzado y el maltrato de prisioneros de guerra. Ejemplos notorios incluyen las atrocidades cometidas en la Unión Soviética, donde millones de prisioneros de guerra y civiles fueron asesinados, y las masacres en países ocupados como Polonia y Yugoslavia. Los generales del Tercer Reich también fueron acusados de conspirar y planear la guerra de agresión, que fue considerada un crimen en sí mismo. Participaron en la planificación de invasiones y en la ejecución de estrategias militares que resultaron en la muerte y el sufrimiento de millones de personas. El 20 de noviembre de 1945 comenzó el juicio principal en Nuremberg contra los líderes del Tercer Reich. Este fue el primero de una serie de juicios conocidos como los juicios de Nuremberg. El Tribunal Militar Internacional, o IMT, fue establecido por los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. 24 altos líderes nazis fueron acusados, entre ellos habían varios generales prominentes. El proceso judicial en Nuremberg fue extenso y meticuloso. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras, incluyendo documentos, testimonios y filmaciones, para demostrar la culpabilidad de los acusados. Los acusados tuvieron la oportunidad de defenderse, aunque muchos de ellos argumentaron que solo estaban siguiendo órdenes. Wilhelm Keitel, el jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas de Alemania, fue uno de los acusados más prominentes. Keitel fue encontrado culpable de todos los cargos: conspiración, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y planificación de guerras de agresión. Fue sentenciado a muerte y ahorcado el 16 de octubre de 1946. Alfred Joll, el jefe del Estado Mayor de las Operaciones de Fuerzas Armadas Alemanas, también fue condenado por todos los cargos y ejecutado. Hermann Göring, aunque no era un general en el sentido tradicional como el comandante de la Luftwaffe y uno de los líderes más importantes del régimen nazi, fue juzgado y condenado. Göring se suicidó en su celda antes de ser ejecutado. Las ejecuciones de los líderes nazis sentenciados a muerte en los juicios de Nuremberg fueron llevadas a cabo en la madrugada del 16 de octubre de 1946 en la prisión de Nuremberg. A continuación se detallan las ejecuciones de los generales Wilhelm Keitel y Alfred Joll, así como otros líderes prominentes que también fueron ejecutados. Wilhelm Keitel, jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas de Alemania, fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, conspiración y planificación de guerras de agresión. Wilhelm Keitel se rindió a las fuerzas aliadas después de la rendición de Alemania.
fue arrestado por el ejército estadounidense el 13 de mayo de 1945. Keitel, como jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, firmó la rendición incondicional de Alemania, por lo que su arresto se produjo después de este evento. Keitel fue llevado al patíbulo alrededor de las 1 a.m. Su actitud fue descrita como resignada y tranquila. Keitel, al igual que los otros condenados, fue ejecutado utilizando una horca estándar, no una de caída larga, lo que resultó en una muerte más lenta por estrangulamiento, en lugar de una fractura cervical instantánea. Sus últimas palabras fueron: "Ich rush den allmächtigen Gott als suchen an, ich habe den Befehlen meines Führers gefolgt", o lo que significa: "Llamo a Dios Todopoderoso como testigo de que he seguido las órdenes de mi Führer". Alfred Joll, jefe del Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Armadas alemanas, fue igualmente sentenciado a muerte por todos los cargos en su contra. Su ejecución fue similar a la de Keitel. También se rindió y fue arrestado por las fuerzas aliadas. Fue detenido el 23 de mayo de 1945. Joll, al igual que Keitel, estuvo involucrado directamente en la firma de rendición incondicional de Alemania. Joll fue llevado al patíbulo poco después de Keitel. Mantuvo una postura digna y calmada en sus últimos momentos de vida. Al igual que en las otras ejecuciones, se utilizó una horca estándar. Antes de ser ejecutado, Joll dijo: "Ich grüße dich, mein Deutschland". Te saludo, mi eterna Alemania. Además de Keitel y Joll, otros líderes nazis fueron ejecutados la misma noche. Gobernador general de la Polonia ocupada, responsable de implementación de políticas genocidas, fue ejecutado sin incidentes notables. Sus últimas palabras fueron: "Ich danke dir, mein Führer", te agradezco, mi Führer. Wilhelm Frick, ministro del Interior del Tercer Reich, responsable de muchas de las leyes represivas y racistas del régimen nazi, fue ejecutado sin resistencia. Sus últimas palabras fueron: "Heil Hitler". Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer y uno de los protagonistas más virulentos del régimen nazi, su ejecución fue problemática, ya que gritó y luchó contra sus verdugos. Sus últimas palabras fueron: "Heil Hitler". Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la política exterior agresiva de Alemania, mantuvo una actitud desafiante hasta el final. Sus últimas palabras fueron: "Gott schütze Deutschland", Dios proteja a Alemania. Otros generales que también fueron capturados, al igual que altos mandos, a los que prepararon para su juicio, fueron los siguientes: Hermann Göring. Göring se entregó voluntariamente a las fuerzas estadounidenses el 6 de mayo de 1945. Poco antes del final de la guerra en Europa, fue trasladado a la prisión de Nuremberg para su juicio. Hans Frank fue arrestado por tropas estadounidenses el 4 de mayo de 1945. Al momento de su captura intentó suicidarse, pero sobrevivió y fue llevado a juicio. Wilhelm Frick fue arrestado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 y trasladado a Nuremberg para ser juzgado. Julius Streicher fue capturado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945. Se había estado escondiendo en una granja bávara. Joachim von Ribbentrop fue arrestado por las fuerzas británicas el 14 de junio de 1945 en Hamburgo. Después de las ejecuciones de los líderes nazis sentenciados a muertes en los juicios de Nuremberg, se tomaron medidas específicas para asegurarse de que sus cuerpos no se convirtieran en un símbolo de culto para los futuros seguidores nazis. Aquí se detalla el destino de sus restos. La primera forma fue incineración. Los cuerpos de los ejecutados, incluyendo Wilhelm Keitel, Alfred Joll y otros, fueron transportados al crematorio de Ostfriedhof en Múnich. El proceso de incineración fue llevado a cabo con rapidez y bajo estricta supervisión para evitar cualquier posibilidad de que los restos pudieran ser usados como reliquias por los simpatizantes nazis. Las cenizas fueron manejadas con especial cuidado. Una vez incinerados, las cenizas fueron colocadas en contenedores específicos. Las cenizas de los ejecutados fueron llevadas a un lugar secreto y dispersadas en el río Isar.
que fluye a través de Múnich. Este procedimiento garantizó que no quedaran restos físicos que pudieran ser recogidos o conmemorados por seguidores del régimen nazi. Estas acciones fueron tomadas para asegurar que no quedara ningún rastro de los líderes nazis que pudiera ser venerado o utilizado para fomentar el neonazismo. Los aliados querían evitar la creación de lugares de peregrinación que pudieran servir como focos de ideología extremistas. El final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Europa en ruinas. Las ciudades estaban devastadas, la economía colapsaba y millones de personas desplazadas. Alemania fue dividida en zonas de ocupación controladas por las potencias aliadas. El juicio de Nuremberg tuvo lugar en este contexto de reconstrucción y búsqueda de justicia. Las potencias aliadas emprendieron un proceso de desnazificación para eliminar la influencia nazi de la sociedad alemana. Esto incluía la disolución de organizaciones nazis, la remoción de funcionarios nazis de sus puestos y la reeducación de la población alemana. Los juicios de Nuremberg tuvieron un impacto duradero en el derecho internacional. Establecieron el principio de que los líderes de un Estado pueden ser considerados personalmente responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También condujeron a la creación de nuevas instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional. Los juicios de Nuremberg representaron un esfuerzo sin precedentes para hacer justicia después de uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Los generales alemanes, junto con otros líderes nazis, fueron responsabilizados por sus crímenes, y el mundo fue testigo de la importancia de mantener los principios de justicia y humanidad. Incluso en tiempos de guerra, el legado de Nuremberg sigue siendo relevante hoy en día, sirviendo como un recordatorio de la necesidad de responsabilizar a los perpetradores de atrocidades y proteger los derechos humanos universales. Espero que te haya gustado este capítulo por la historia de las ejecuciones de los generales que causaron terror en la Segunda Guerra Mundial. Déjame un comentario y recuerda que te puedes suscribir y nos vemos pronto.